Bien, continuamos con el último tema de aparato cardiovascular, comprendido en la unidad 2 de nuestra asignatura, y corresponde al tema de electrocardiograma. Con este tema intentaremos completar el análisis de la fisiología cardiovascular. El electrocardiograma es un estudio en el cual queda registrada la actividad eléctrica del corazón. Estamos acostumbrados a escuchar hablar del electro, muchas veces nos hemos realizado uno de manera rutinaria y sin embargo quizás no sabemos exactamente qué estábamos estudiando. Podemos decir entonces que es el registro externo de aquellas variaciones de potencial que se generan en el corazón durante su función cíclica que llamamos ciclo cardíaco. No hay que confundir con que el electrocardiograma vaya a registrar fenómenos mecánicos del corazón. Lo que registra son fenómenos eléctricos, que van a tener relación con la sístole y relación con la diástole. De hecho, justamente los periodos de despolarización y repolarización van a producir efectos en el músculo que van a tener que ver con la contracción y la relajación del mismo. Pero en términos conceptuales, el electrocardiograma registra las variaciones de potencial. ¿Sí? Tendrán que recordar en este momento lo que se estudió de potenciales eléctricos, tanto el potencial de acción de respuesta rápida como el potencial de acción de respuesta lenta que estudiamos en cardiovascular. El electrocardiograma fue desarrollado por un Nobel de Medicina en 1924 y, como su nombre lo indica, grafica a lo largo de dos ejes en un papel milimetrado. En esos ejes vamos a encontrar que el voltaje, ¿sí?, las variaciones de potencial, se miden en el eje vertical, mientras que el tiempo lo medimos en el eje horizontal. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí encontramos un electro, ¿sí?, un gráfico de la derivación 2. Esto es importante aclararlo, ya que en el electro se pueden realizar distintas derivaciones, distintos puntos de vista, distintos enfoques tridimensionales que se pueden hacer del corazón, por explicarlo de alguna manera, en el cual nos vamos a centrar en el estudio de la derivación 2, que es la que clásicamente conocemos por sus ondas y la que es por ahí más fácil de comprender cuando no se tiene un conocimiento demasiado profundo al respecto. Entonces lo primero que aclaramos es que vamos a observar durante toda la clase la derivación 2 del electrocardiograma, que es una derivación bipolar. En este papel milimetrado, recordemos entonces que tenemos voltaje en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Vemos que está dividido en cuadrados más grandes, más gruesos, ¿sí?, y cuadrados más pequeños. Los cuadrados pequeños tienen 1 milímetro de ancho, ¿sí?, por lo tanto de alto también, y representan 0,04 segundos, mientras que los cuadrados grandes están formados por 5 cuadrados pequeños, ¿sí?, por lo tanto miden 5 milímetros de ancho y de alto y representan 0,2 segundos. Bien, en cuanto al eje vertical, eso sería en cuanto al eje horizontal, que era el tiempo. En cuanto al eje vertical, 10 milímetros, es decir, 2 cuadrados grandes, equivalen a 1 milivoltio en voltaje. Esto en términos matemáticos, ¿sí?, biofísicos. Nos va a interesar un poco más el tiempo, a nosotros en particular, aunque también vamos a observar en algunos casos puntuales la altura de la gráfica, es decir, el voltaje.
Repasemos brevemente cómo estaba formado el sistema de conducción eléctrica del corazón. Sabemos que tenemos células marcapaso, que son aquellas células especializadas en producir su propio potencial de acción y luego conducirlo por todo el sistema de conducción eléctrica del corazón, ¿sí?, que está separado de los miocitos de las células musculares contráctiles por tejido conectivo, pero va a hacer una suerte de inervación en ellas para que ese estímulo eléctrico que se produjo aquí en el inicio, en el nódulo sinusal, llegue a todos los segmentos del corazón para producir la despolarización de la célula y como consecuencia la contracción muscular. Si traducimos de cada segmento del sistema de conducción eléctrica su potencial, recuerden que algunos tienen más pendiente que otros porque son potenciales rápidos y otros son potenciales lentos, ¿sí? Recuerden, unos se despolarizan por la entrada de calcio, otros de sodio. Es importante que tengan claro este tema antes de entender el electro. Si podemos establecer este paralelismo, que es un gráfico sacado del libro de Husay, podemos ver que el primero que va a despolarizar es el nódulo sinusal, y este nódulo sinusal va a producir una cadena de despolarización eléctrica, ¿sí? Empieza a correr el tiempo, por eso se va desplazando, donde va a ir despolarizando el músculo auricular, va a llegar al nódulo auriculoventricular, luego a las común, ¿sí?, las de His, luego las fibras de Purkinje hasta llegar al músculo ventricular. Y cada uno de esos efectos eléctricos va a tener un registro, una gráfica en el electrocardiograma. Algunas las vamos a poder ver a simple vista, otras no tanto. Lo que podemos ya empezar a vislumbrar es que en el electrocardiograma la primera onda que encontramos es lo que llamamos onda P, ¿sí? Las vamos a ir nombrando según el orden alfabético: P, Q, R, S, T, U, pero la primera que aparece es la P. Y si nos fijamos, la onda P se va a corresponder con la despolarización de todo el segmento auricular. Ese cambio de polaridad a nivel auricular se registra en el electrocardiograma como una onda positiva, ¿sí?, que llamamos onda P. Luego el estímulo llega al nódulo auriculoventricular, viaja por el haz de His y todo este periodo no registra actividad. Vemos un periodo isoeléctrico, es decir, donde no hay ondas ni positivas ni negativas. Ese es el segmento PR, o también lo pueden encontrar como PQ, es lo mismo. Y es el tiempo que tardó el estímulo eléctrico en despolarizar a las aurículas y llegar al ventrículo. ¿Por qué? Porque vemos que luego aparece un complejo de tres ondas. Una muy pequeña negativa Q, una onda muy marcada llamada onda R y otra pequeña S. Esto se llama complejo QRS. Y si buscamos acá arriba, el complejo QRS corresponde, aquí puntualmente, con la despolarización del músculo ventricular. Como consecuencia de esa despolarización se producirá luego la contracción de los ventrículos, ¿sí? Si seguimos observando, luego del complejo QRS aparece otro segmento isoeléctrico hasta que aparece la onda T, que es una onda positiva, un poquito más grande que la onda P, y corresponde, miremos bien aquí, al periodo de repolarización ventricular. Por eso es importante que vuelvan a repasar estos gráficos de potenciales de acción. Esa repolarización ventricular la podemos traducir después en una relajación del músculo ventricular. ¿Qué pasó con las aurículas? Las aurículas se contrajeron en la onda P, acá arriba, y se repolarizan
¿sí? Cuando está comenzando el segmento QRS. Por eso en el electrocardiograma no observamos la repolarización auricular porque queda solapada o enmascarada con el complejo QRS, pero estaría ubicada detrás, o sea, coincidiendo con el QRS, ¿sí? Ya lo vamos a ampliar un poco más esto en detalle. Entonces, si hacemos un extracto de ese electrocardiograma de un ciclo cardíaco nada más, ¿sí? Obtenemos las curvas que mencionamos recién. P, el segmento QRS y la onda T. La U generalmente no la analizamos porque no siempre aparece. La onda P corresponde a la despolarización auricular. El segmento PR es el tiempo que tardó el estímulo en llegar a los ventrículos. El complejo QRS corresponde a la despolarización ventricular, ¿sí? Y tiene que tener una duración que no exceda, esto es muy importante, los 0,1 segundos. Es decir, que el complejo QRS tiene que ser siempre estrecho, angosto. Luego aparece el segmento ST, que es muy importante cuando analizamos las cardiopatías isquémicas, como el infarto de miocardio o la angina de pecho, porque es un segmento que debe ser isoeléctrico. Y por último, ¿sí?, aparece la fase T, que como dijimos es la repolarización de los ventrículos. El segmento ST sería la repolarización lenta, ¿sí? Repasen, potenciales de acción, y la curva o la onda T es la fase rápida de repolarización ventricular o la fase 3. En este gráfico podemos integrar los fenómenos mecánicos, es decir, el ciclo cardíaco, los fenómenos sonoros y los fenómenos eléctricos. En cuanto a los fenómenos eléctricos, vamos a tomar este pedacito, que es donde tiene escritas las ondas, para poder estudiarlas en comparación con el ciclo cardíaco. Sabemos que el ciclo cardíaco, justamente como es ciclo, no tendría un comienzo y un final, pero pedagógicamente solemos recomendar que se estudie a partir de esta fase de llenado pasivo, ¿sí? En la fase de llenado pasivo, las cavidades están relajadas, por lo tanto, en términos eléctricos no vamos a encontrar nada. Cuando se produce la sístole auricular, ¿sí?, hay contracción auricular para la fase de llenado activo. Inmediatamente antes de la sístole auricular encontramos la onda P. Es decir, que la onda P es la despolarización de las aurículas y precede a la sístole auricular, ¿sí? Luego continúa un periodo isoeléctrico que dijimos que es el tiempo que se tarda el estímulo en llegar a la fibra ventricular, y vemos que se produce un complejo que llamábamos QRS, donde está la despolarización ventricular. En esa despolarización aparece la contracción, por lo tanto comienza la sístole ventricular, ¿sí?, que esto es lo que ya hemos estudiado. Y luego la onda T ya nos está hablando de repolarización, por lo tanto luego comienza un periodo de relajación muscular, hablando siempre del ventrículo como parámetro de estudio. Ahora, para ordenarnos en el análisis del electrocardiograma, vamos a tratar de mantener un algoritmo de dos pasos fundamentales. Para saber si un electrocardiograma está normal o hay alguna patología, alguna alteración, es recomendable comenzar analizando la frecuencia cardíaca y luego lo que llamamos el ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, primero aclaremos que no existe un parámetro de normalidad. Sí hay valores de referencia que van a depender de muchos factores, principalmente de la edad del paciente y si el mismo se encuentra en reposo o no. Por lo tanto, cuando hablamos de frecuencia cardíaca vamos a decir
que se puede encontrar normal para la edad del paciente o esperable para la edad del paciente o fuera de los límites esperables para su edad. No podemos hablar de un valor preciso, ¿sí? No es lo mismo un adulto joven que un adulto mayor, ni mucho menos un niño ni un neonato. ¿Cómo analizamos la frecuencia cardíaca? Bien, recordemos que el electrocardiograma está impreso en un papel milimetrado donde cada cuadrado tiene una duración de tiempo estipulada. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar una onda R, ¿sí?, que es bien marcada, y buscar la siguiente onda R, ¿sí? Es decir, que coincida preferentemente con una línea gruesa y la próxima onda R que coincida con una onda gruesa, con una línea gruesa. Contamos el número de cuadros grandes que hay, ¿sí?, hasta la próxima R. En este caso vemos un cuadrado grande, 2, 3, 4, ¿sí? Ese número, 4, lo dividimos por 300, ¿sí? Es decir, 300 lo dividimos por 4 en este caso, ¿bien? Y nos estaría dando la frecuencia cardíaca de este paciente, que por los valores que arroja la fórmula ya podemos ir pensando que es un adulto, ¿sí? Recordemos que en un electro normal, por cada segundo de tiempo, ¿sí?, hay 5 cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí habría un segundo. Y en un minuto, ¿sí?, 300 cuadros grandes. Como la frecuencia cardíaca la medimos por minuto, vamos a utilizar el 300 como el número, ¿sí?, al dividir. Entonces, buscamos una R, contamos cuántos cuadrados grandes y dividimos 300 por la cantidad de cuadrados grandes. Ahora, ¿qué sucede si la segunda R no coincide con una línea gruesa? Vamos a hacer más o menos el mismo procedimiento. Vamos a contar el número de cuadrados, ¿sí? Veamos, un cuadrado grande, 2, 3, 4 cuadrados grandes, ¿sí? ¿Y cuántos cuadrados chiquitos hay? 1, 2, 3. Entonces, dividimos nuevamente 300. ¿Pero por qué número? Esta vez le vamos a sumar al número de los cuadrados grandes, o sea 4, 0,2 por cada cuadrado chico. O sea, acá teníamos 4 cuadrados grandes, 0,2, 0,4, 0,6. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 300 dividido 4,6. Desde ya podemos intuir que en este caso la frecuencia cardíaca es más baja que recién. Mientras más separadas estén las R, la frecuencia cardíaca es menor. Mientras más juntas estén las R, la frecuencia cardíaca es mayor. Hay otras técnicas para obtener la frecuencia cardíaca. Esta es la más sencilla, es la que generalmente más se usa, aunque en los equipos nuevos arrojan inmediatamente, de manera automática, el conteo de la frecuencia cardíaca. Pero cuando tenemos solamente el papel y necesitamos analizar si la frecuencia cardíaca es normal, es la esperada para este paciente, podemos aplicar la técnica de dividir 300 por los cuadros grandes que separan a las R. El segundo paso es analizar si el ritmo del electrocardiograma es sinusal. ¿Qué significa? Sinusal viene del nódulo, del nodo sinusal. Que un ritmo sea sinusal quiere decir que responde a esa cadena de despolarización normal que les mencioné al principio. Es decir, que primero se despolariza el músculo auricular, luego llega al nodo AB, de ahí pasa por el haz de His, fibras de Purkinje, hasta llegar finalmente al músculo ventricular. Si se siguen todos esos pasos en tiempo y forma, quiere decir que el sistema de conducción eléctrica está sano. Si hay alguna alteración en el tiempo,
porque va más lento o porque va más rápido, o se salteó algún segmento, es patológico. Entonces, cuando hablamos de ritmo sinusal, estamos hablando del ritmo cardíaco fisiológico, originado en el nódulo sinoauricular, es decir, lo normal, entre comillas, lo fisiológico, ¿sí? Lo sano. El primer parámetro, que es lo que mencionamos recién, es la frecuencia cardíaca normal para la edad, que va a oscilar, depende de los autores, ¿sí? y la edad del paciente, entre 60 y 100 latidos por minuto. No debería haber menos de 60 latidos por minuto independientemente de la edad del paciente. Hay algunas excepciones, sobre todo aquellos deportistas en reposo o algunas situaciones como el sueño, donde se dan bradicardias fisiológicas. Pero habitualmente la frecuencia cardíaca no debería ser inferior a 60, especialmente en los niños y en los neonatos que de manera habitual manejan frecuencias cardíacas más elevadas. Pero luego de la frecuencia cardíaca debemos comenzar a analizar una serie de pasos en el trazado del electro para saber si el mismo responde o no a las órdenes del nodo sinoauricular. El primer parámetro que vamos a estudiar es la regularidad, es decir, que el intervalo, el periodo que se da entre una R y la otra R sea constante. Veamos este caso, estamos analizando la derivación 2. Entre esta R y esta R tenemos un cuadrado grande, 2, 3, 4. Bien, veamos la que sigue. Tenemos entre la segunda R y la tercera 1, 2, 3, 4. Luego 1, 2, 3, 4. Podemos ver entonces que entre la primera y la segunda y la tercera y la cuarta, se mantiene regular el ritmo del latido. Ese es uno de los parámetros para decir que este ritmo es fisiológico. Luego debemos analizar que la onda P siempre sea positiva, que esté siempre presente, ¿sí? Recuerden que analizamos la derivación 2. Siempre presente y siempre positiva, o sea, para arriba, y que esté acompañada siempre de un segmento QRS. Veamos. Acá tenemos una P positiva y un QRS. Acá tenemos otra P positiva y un QRS, otra P positiva y un QRS. Este ritmo también cumple ese parámetro de las ondas P positivas seguidas del segmento QRS. Luego analizamos el intervalo PR. El intervalo PR comprende de la onda P hasta la Q o la R, es prácticamente lo mismo. El periodo, ¿sí? El tiempo que debe durar el intervalo PR oscila entre 0,12 y 0,2 segundos. Si es más corto es patológico, si es más largo también. Y debe ser isoeléctrico, o sea, lo podemos ver ahí, ¿sí? Que no es ni positivo ni negativo. Bien, este registro sigue cumpliendo los requisitos. Luego analizamos que el complejo QRS sea estrecho. Como dije al principio, siempre tiene que ser angosto, es decir, que mida menos de 0,1 segundo, ¿sí? El complejo QRS. Y que no tenga lo que llamamos Q de necrosis. La onda Q es esta negativa chiquitita que vemos acá. Cuando esta onda Q supera a un cuarto de la R, es decir, la altura de la R, la dividimos en 4. Si la onda Q fuera mayor a un cuarto de la R, estamos hablando de que hay necrosis de las fibras cardíacas y por lo tanto es patológica. Entonces, debe ser un complejo QRS estrecho y con una onda Q muy pequeñita negativa, ¿sí? Que no sea mayor a un cuarto de la R. Lo normal es menor a un cuarto, ¿sí? Y el último requisito del ritmo sinusal es analizar el segmento ST, que es este segmento, que sea siempre isoeléctrico, porque después vamos a ver que algunas patologías en clínica aumentan el segmento ST o lo disminuyen. Entonces, que el segmento ST sea neutro, isoeléctrico
y que la onda T sea siempre positiva, al igual que la onda P, que esté siempre hacia arriba. Entonces, este trazado de electro, veamos que cumple todas las características para decir que es un ritmo fisiológico sinusal. La frecuencia cardíaca no conocemos al paciente, pero vamos a decir que está dentro de lo normal, 300 dividido 4 en este caso. La regularidad ya la controlamos, las ondas P están siempre presentes, positivas, seguidas de un QRS. El intervalo PR está comprendido entre 0,12 y 0,2. Los complejos QRS son estrechos, no hay ninguna Q de necrosis y los segmentos ST están isoeléctricos y con la onda T positiva. Cumpliendo todos esos requisitos, decimos que el ritmo es sinusal. Es un trazado electrocardiográfico normal. Si falla uno solo de estos parámetros, no podemos decir que el ritmo sea sinusal y estamos frente a alguna patología. Lo vamos a estudiar luego en detalle el año que viene. Hay algunas excepciones de taquicardia y de bradicardias que las podemos considerar fisiológicas y sinusales si cumplen todos los otros requisitos, pero es la única excepción. Cualquier falla en estos parámetros nos está hablando de la pérdida del ritmo sinusal y por lo tanto la aparición de una arritmia.